Hola, buen día. Les habla el Padre Freddy Venegas y hoy quiero hablarles sobre los sacramentos. Los sacramentos son regalos, gracias particulares que Dios ha concedido a la Iglesia y por su mandato los llevamos a cabo para ir creciendo en nuestra experiencia de fe, en nuestra unión, en nuestro conocimiento de Dios en nuestras vidas. ¿Cuáles son los sacramentos en la Iglesia? Tenemos 7 sacramentos: bautismo, penitencia, comunión, confirmación, unción de los enfermos, matrimonio, orden sacerdotal. Los 4 primeros sacramentos, bautismo, comunión, penitencia y confirmación, los llamamos sacramentos de iniciación cristiana, porque ellos nos van poco a poco involucrando en el camino de Dios y nos van ayudando a acrecentar en nosotros esa gracia de la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. A medida que avanzamos en los sacramentos y los vamos recibiendo, pues debemos dejarnos y abrirnos a la fuerza del Espíritu Santo que Él obra en nosotros. Y al dejarlo obrar, nuestra vida se transforma para que podamos ser verdaderos hijos de Dios. Los 3 sacramentos restantes, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio, son sacramentos de opción. Es decir, que en algún momento de nuestras vidas podemos necesitarlos y tendremos la vocación para hacerlos, como la unción de los enfermos. En el caso del matrimonio y del orden sacerdotal, son sacramentos vocacionales que nos llevan a sentir la presencia de Dios y un llamado especial para vivir con esa gracia. El matrimonio para formar familias, hogares con la bendición del Señor. El orden sacerdotal que solamente se le da a los varones y es ese llamado especial que tenemos algunos hombres para servir en la iglesia como ministros de Dios. Hablemos un poco del bautismo. El bautismo es el sacramento que todos recibimos cuando nacemos o cuando somos niños. Y hay algo importante: ¿por qué lo hacemos cuando somos niños? Si vamos un poquitico a la historia y leemos cómo comenzaron las primeras comunidades cristianas, vamos a encontrar que el bautismo lo hacían en mayores de edad, de hecho, en mayores de 30 años, que después de un camino que llamaran el camino de catecumenado o un camino de preparación prebautismal, la comunidad les acogía, la comunidad veía que el candidato tuviera una madurez espiritual para poder recibir los sacramentos. Y también la persona que poco a poco iba conociendo el amor a Jesús y a Dios, quería recibirlo en su corazón y por eso pediría los sacramentos para convertir su vida verdaderamente a Dios. Posteriormente, en la evolución de la Iglesia, se comenzó a ver la necesidad de hacer el bautismo en niños, puesto que allí en el bautismo hay un sello particular, se hace un pacto de amor y de misericordia con Jesucristo. Es un pacto tan fuerte que nada lo puede destruir. Por eso tratamos de darle y afianzar nuestra experiencia de fe como un regalo particular en la vida. Al nacer a este mundo, también nacer para la vida de la iglesia, a la vida en Dios. En el bautismo tenemos varios signos exteriores que nos ayudan en la parte ritual a ver y a poner la presencia de Dios de una forma, podríamos decirlo así, física. Por eso utilizamos el óleo de los catecúmenos o óleo para bautizar y el santo crisma. Los dos que son aceite de oliva que han sido consagrados por el obispo con una oración particular sobre ellos para que podamos ejercer los sacramentos y así recibir la fuerza y la unción de Dios a través de su Espíritu. En el bautismo, además, utilizamos un signo importantísimo que es el agua. Y todos sabemos que el agua que representa la vida, el agua que purifica, el agua que transforma. Por eso el bautismo se hace bendiciendo la pila bautismal o bendiciendo el agua de la fuente y a través de esa agua pidiendo que la persona, que el candidato que se bautiza, pues se renueve, se regenere. Como dice San Pablo, que muera un hombre viejo y comience a nacer un hombre nuevo para Dios. Además,
también tenemos un signo particular que es el cirio, que lo encendemos de nuestro cirio pascual, que ha sido consagrado en la noche de la vigilia y que representa la luz de Jesucristo resucitado. Es decir, que tenemos varios signos dentro del sacramento del bautismo, dentro de la parte ritual del sacramento del bautismo, que nos van dando ese primer camino, ese primer paso que hacemos hacia el caminar de Dios en nuestra fe. En el bautismo hay algo muy importante, y es que a través de él se borra el pecado original. El pecado original, que ya hemos hablado, que significa ese pecado que Adán y Eva cometieron, que fue la desobediencia a Dios, y que todos los humanos al nacer, a excepción de la Santísima Virgen María, tenemos. Pero que a través del bautismo es borrado completamente y recibimos la gracia santificante de Dios, de Jesucristo nuestro Señor. Por tanto, el bautismo es el primer sacramento que todos recibimos en este camino de la iniciación de nuestra experiencia de fe. 2. Penitencia. La penitencia es el sacramento por el cual Dios nos concede el perdón de todos nuestros pecados, cuando los confesamos, cuando nos hemos arrepentido y cuando queremos hacer un cambio de nuestras vidas. Como todos los sacramentos, es necesario que un ministro esté allí para que el sacramento sea válido y tenga la fuerza y se imprima el carácter que tiene cada uno de estos momentos y de regalos que Dios nos ha dado. En la penitencia, que es un sacramento, o que también llamamos el sacramento de la reconciliación, podríamos decir que es el sacramento de la gran misericordia de Dios, porque entramos al confesionario llenos de oscuridad, llenos de pecado, y salimos de él blancos, inmaculados, porque Dios tiene el poder para perdonar el pecado. Y si no fuera por el sacramento de la penitencia, cuánto nuestras almas estarían sucias y cuánto nuestras vidas tendríamos y se acumularían pecados y no podríamos estar en la gracia permanente de Dios. Por eso el sacramento de la penitencia, que es un sacramento que muchas veces de pronto le tenemos ciertos recelo, de pronto a veces las personas no se han preparado bien para recibirlo y a veces pensamos que es solamente decir los pecados a otro pecador, pero hay algo más profundo allí, porque en ese momento el ministro está haciendo las veces de Jesús. Es el mismo Jesús que escucha nuestra confesión, que ya sabe nuestro pecado, pero que nos quiere dar su amor, su perdón y su misericordia. Es un sacramento hermoso, es un sacramento de encuentro con Jesús, es un sacramento de la intimidad de mi alma con Dios, y por eso hay algo que se llama el sigilo de confesión, y es decir, que los sacerdotes prometemos que nada de lo que en la confesión se nos diga lo podemos decir o compartir con otras personas. Es decir, que después de que el penitente sale de la confesión, el sacerdote olvida todo lo que el penitente le ha contado en confesión, aún si conoce personalmente al penitente. Por eso es la confianza que depositamos en Dios a través de su ministro. El sacramento de la penitencia es un sacramento que recibimos cuantas veces necesitamos encontrarnos con Dios en su misericordia. 3. Eucaristía. La Eucaristía, que es el sacramento primordial de nuestra fe. En la Eucaristía, el pan y el vino se transforman, se convierten a través del Espíritu Santo en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Es un sacramento de la comunidad que se celebra, la misma comunidad que tiene un solo Señor, una sola fe. Y al celebrarlo comparte y se alimenta de la palabra del Señor, que llamamos liturgia de la palabra, y se alimenta del cuerpo y la sangre del Señor, que llamamos liturgia de la Eucaristía. Es donde Jesús se nos da completamente y lo recibimos físicamente dentro de nosotros y nos alimentamos con Él. Importante, y cabe recordar que para que podamos vivir plenamente esta gracia y este encuentro particular con Jesús en la Eucaristía, debemos siempre estar en gracia de Él. Por eso debemos
tener siempre nuestro sacramento de la penitencia cada vez que lo necesitamos, sobre todo si hemos tenido o si tenemos pecados mortales. La Eucaristía es la presencia real de Jesucristo en nuestra vida. Y por eso en todos los sagrarios del mundo el Señor siempre nos invita a que vayamos, a que le hablemos, a que nos encontremos con Él en alabanza y en adoración. La Eucaristía hay que vivirla siempre con un profundo recogimiento y hay que vivirla como ese encuentro personal que se manifiesta en la comunidad y que esa misma comunidad anima mi experiencia de fe para encontrarme con Jesucristo y mi vida comienza a transformarse. La Eucaristía no se agota simplemente allí cuando la vivimos en la parte ritual, sino que la Eucaristía es la manera también como yo vivo, como yo transparento y como yo soy testimonio de Jesús en este mundo. Cuarto, confirmación. Como su nombre lo indica, es el sacramento que vamos recibiendo cuando ya tenemos o entramos en la adolescencia y tenemos un poco más de conciencia de nuestra persona humana y de nuestro ser cristiano. En la confirmación, confirmamos esa fe que hemos puesto en Dios y en Jesucristo nuestro Señor y que el Espíritu Santo la sigue alimentando. Por eso es un sacramento donde reafirmamos y pedimos al Espíritu Santo que derrame esos dones sobre nosotros y que al derramarlos pues se conviertan en esa fuerza que dé frutos abundantes en nuestra vida personal, humana, cristiana y de comunidad. La confirmación también es un sacramento que solamente recibimos una vez en nuestra vida y normalmente es administrado por el obispo de cada una de las parroquias o comunidades. Estos son los 4 sacramentos de iniciación cristiana. Y los otros 3 sacramentos. 1. Unción de los enfermos. Dice la palabra del Señor, cuando alguien esté enfermo, llame al presbítero, que venga a él, que le unja con aceite y que ore sobre él para que haya sanación. Antiguamente también se llamaba un poco este sacramento el sacramento de la extrema unción, como que al final solamente los que estaban moribundos o a punto de morir recibían este sacramento. Pero sabemos que este sacramento es un sacramento muy rico de la bendición de Dios en sanación y se recibe cada vez que una persona esté enferma y necesite fortificarse, 1, espiritualmente y 2, pedirle a Dios su sanación si es su santa voluntad. Para este sacramento también utilizamos un óleo que llamamos el óleo de los enfermos, que ha sido consagrado con una oración particular, especial, pidiendo de Dios que esa gracia de la sanación venga sobre los enfermos. Este sacramento lo podemos recibir también cuantas veces lo necesitemos. Y nos quedan 2 sacramentos, el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. Como les decía al inicio de nuestro video, son sacramentos opcionales, vocacionales. No son necesarios para la salvación de nuestras almas. El ministerio sacerdotal solamente lo pueden recibir válidamente hombres que han sido llamados y que sienten o sentimos la vocación de servir a Dios de una manera muy particular y muy especial a través de este ministerio. Es una vocación que se da, es una vocación de servicio, es una vocación de entrega, una vocación de llevar y de predicar la palabra del Señor. Y 2, el matrimonio, otro sacramento opcional. Hombres o mujeres que están llamados para unirse mutuamente y formar una familia a la manera de la familia de Nazaret, pidiendo sus virtudes, pidiendo sus valores y así educando a los hijos y de la voluntad del Señor que los tengan en un camino de Dios, de amor y de misericordia. Por consiguiente, estos 2 últimos sacramentos, como les acabo de indicar, son sacramentos que no son esenciales para la salvación de nuestras almas, pero que si tenemos la vocación de servir a Dios a través del sacramento del ministerio sacerdotal los hombres, pues podemos recibirlo. 2, o si tenemos la vocación también de vivir en matrimonio con la bendición de Dios, formar un hogar y una familia, pues hacerlo con todo lo que significa que también es una gran bendición. Bueno, esto es rápidamente una introducción a los sacramentos en la iglesia. Más adelante en los siguientes videos
Iremos profundizando en cada uno de estos sacramentos, en los rituales, en la manera como los recibimos y cómo podemos seguir alimentándonos para que esa gracia santificante de Dios llegue a nuestros corazones. Sigan muy conectados con los demás videos en este proceso de catequesis para que muy pronto ustedes puedan recibir estos sacramentos y la gracia de Dios se multiplique en sus corazones.